Bienvenidas, bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Iniciamos una nueva semana, la tercera ya de agosto, y hoy nos acompaña esta noche el diputado Sigfredo Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, diputado. Buenas noches, un saludo a la teleaudiencia de Gente Ve. Un placer estar en este canal y en este espacio para comentar algunos eventos, me parece de mucha importancia para nuestro país, para la causa de la paz, de la solidaridad y por supuesto también, si el tiempo nos lo permite, sobre algunos de los temas que se están examinando en la agenda legislativa. Así que es un placer estar acá. Bueno, como la audiencia conoce, el pasado 12 de agosto, el diputado Sigfredo Reyes realizó un viaje a Palestina en una misión especial de solidaridad como una muestra de apoyo a ese pueblo que en este momento está sufriendo una sistemática agresión de parte de Israel. Y en ese sentido queremos conocer de primera mano, por parte del diputado, cuéntenos cómo fue la situación, los objetivos, la agenda que se trató en ese viaje, el objetivo principal. Hace ya unos meses recibimos una invitación del Parlamento palestino para que la Asamblea Legislativa realizase una visita oficial a tierras palestinas. Creo que es importante poner en contexto el momento que vive Palestina. En el año 93 se firmaron unos muy importantes acuerdos entre la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, y el Estado de Israel. Esos acuerdos se le llamaron los acuerdos de Oslo, porque el gobierno noruego sirvió como un intermediario, un facilitador. Los acuerdos de Oslo establecían la creación de un Estado palestino que pudiese coexistir junto al Estado de Israel y cumpliendo con ello una resolución de Naciones Unidas del año de 1947, mediante la cual se partió el territorio palestino en dos. Un 55% de ese territorio se le dejó a Israel, un 45% o un poco menos se le dejó a Palestina y quedó un 1% que es el área de Jerusalén como un territorio internacional. A lo largo de las décadas subsiguientes se consolidó el Estado judío, pero producto de las agresiones del Estado judío contra los palestinos, el Estado palestino nunca se pudo formar. Al contrario, lo que Israel desató fueron numerosas guerras. En el año 67 invadió y ocupó militarmente el territorio que la ONU había destinado para ser el Estado palestino y además invadió la parte oriental de Jerusalén, con lo cual prácticamente se consolidó la dominación de todo el territorio de la antigua Palestina. A todo esto, millones de palestinos fueron desplazados, se les confiscaron sus tierras, sus casas, fueron expulsados de su tierra ancestral, terminaron en Egipto, en Líbano, en Jordania, en Kuwait, en Arabia Saudita, en Irak, etcétera, en Siria. Durante muchas décadas el pueblo palestino resistió a esa ocupación y se llegaron a esos acuerdos de Oslo. Con ello, la Organización de Liberación de Palestina reconocía al Estado de Israel y el Estado de Israel reconocía el derecho de los palestinos a tener su propio Estado. Por ello es que existe una autoridad nacional palestina, que en su momento la presidió el presidente Yasir Arafat, a su muerte, que todavía hay muchas dudas si fue una muerte natural o fue un asesinato por envenenamiento. Lo sucedió el presidente Mahmoud Abbas, el actual presidente Mahmoud Abbas. El Salvador ha reconocido al Estado palestino como un Estado que debe tener independencia y soberanía y su propia autodeterminación, y existe pues una relación oficial con el Estado palestino. Producto de ello es que hace algún tiempo visitó nuestro país el presidente Mahmoud Abbas. Producto de ello es que también El Salvador, dentro de su política exterior,
de los últimos 5 años ha venido tomando una posición cada vez más clara, reconociendo el derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado, que se retire Israel de los territorios que todavía lamentablemente ocupa, porque hay que decir que Israel nunca se retiró de los territorios ocupados, y en medio de eso el pueblo palestino lleva una lucha verdaderamente abnegada y heroica, resistiendo esa ocupación y al mismo tiempo demandando que se le respeten sus derechos a la autodeterminación y tener su propio Estado. El Consejo Legislativo Palestino, que es el Parlamento palestino, giró una invitación oficial a nuestra Asamblea Legislativa y a esa invitación hemos respondido. Asistí junto con el diputado Manuel Flores, que nos acompañó en esta misión, y también quiero decir que una persona de la sociedad civil que quiso acompañarnos, el doctor José Morales, un médico muy prestigioso, que al conocer de la misión me expresó su interés en participar y dar un testimonio como miembro de la sociedad civil. Él es un destacado médico salvadoreño que vive en Canadá, allá ha tenido mucho reconocimiento y pues quiso expresarse de esa manera. Usted tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente de la Autoridad Nacional, Mahmoud Abbas. Sí, efectivamente, el programa que cumplimos fue un programa oficial muy intenso y luego de entrar al territorio de la Autoridad Nacional Palestina, después de varias horas que nos retuvieron en la frontera entre Palestina y Jordania, que debe aclararse que la frontera es controlada por Israel, no por la Autoridad Palestina. Desde ahí comienza el abuso y la imposición y la humillación al pueblo palestino, de no permitir que controlen su propia frontera. Es el ejército de Israel el que se ha tomado toda la frontera de Palestina. Y del lado que da con Israel han construido un muro de más de 600 kilómetros, un verdadero muro que yo diría, y lo he calificado como el muro de la infamia, porque no solamente separa a Israel de Palestina, sino que se introduce al territorio palestino de manera tal de incomunicar a varias ciudades palestinas. Sí, estamos viendo en pantalla, diputado, el color verde en el año 1947 es lo que se consideraba todo el territorio palestino. Era la antigua Palestina. Ajá. La Palestina de siglos. Así es. Y para el año 1947, que es el segundo de izquierda a, bueno, usted lo ve de derecha a izquierda, la parte cafecita ya empieza a ser lo que Israel empieza a tener como invasión del territorio palestino. La tercera, que es ya los años 67, esta guerra de la cual usted previo nos habla. al año 67 y después del 67 Israel invade lo que es el territorio verde. Ajá. Tenemos ahí una nueva lámina o mapa donde es el territorio que la Autoridad Palestina ejerce efectivamente. Hay que decir que el territorio palestino, reconocido por Naciones Unidas, que básicamente es el que se encuentra en la segunda lámina y tercera, está dividido en dos sectores: el sector de Gaza, que es una pequeña franja, por eso se le llama la Franja de Gaza, a orillas del Mediterráneo, donde viven 1.8 millones de palestinos. Es un pequeño territorio. Apenas de 150.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Son 350 kilómetros cuadrados. Es una franja de 10 kilómetros de ancho por 35 de largo. 350 y en esa franja, que se considera la más poblada del mundo, vive 1.8 millones de palestinos. Esa franja de Gaza es la que ha sido bombardeada de manera inmisericordia en los últimos 45 días por Israel, causando la muerte de cerca de 2.000 personas. Más de 2.000 ya, ¿no? Dentro de ellos 470 niños, casi 300 mujeres, 100 ancianos. En fin, de ese enfrentamiento quien ha sufrido
de una forma terrible es la población civil. Se han atacado hospitales, se han atacado escuelas, se han atacado centros de refugio de la ONU, se ha atacado la infraestructura productiva y la infraestructura social de la franja, o se han destruido fábricas, se han destruido vías de comunicación. Y esto de una forma pero tan impune, que la comunidad internacional ha respondido de una forma muy alarmada, condenando esos ataques. Israel alega en cada momento que está ejerciendo su derecho a la autodefensa, pero en esto es importante preguntarse, ¿cómo puede ejercerse la autodefensa asesinando niños, claro, asesinando seres inocentes? Incluso ha habido una legisladora que dice que hay que matarlos a todos. Hay una legisladora que expresa crudamente lo que creo yo es el pensamiento del actual gobierno de Israel. Y digo del gobierno porque el pueblo de Israel y en general el pueblo judío es un pueblo que no comparte necesariamente ese pensamiento racista y ese pensamiento genocida. También en Israel quiero decir que hay bastante oposición a esta agresión y hay una demanda de grandes sectores de que el problema se arregle de una forma pacífica, de una forma negociada y que se cumplan los acuerdos que se firmaron en Oslo. Acuerdos que en algún momento abrieron la esperanza al pueblo palestino y al pueblo de Israel a vivir en paz. Pero los grupos más extremistas del sionismo, que es esa ideología que establece que el pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios y por lo tanto tiene derecho a hacer cualquier cosa contra cualquier pueblo, invadir, conquistar tierras, matar, establecer colonias, en fin, imponer una visión de las cosas. ¿Que quiere un solo hogar para los judíos? Supuestamente un solo hogar, pero resulta de que... Pero además que está movido por empresas militares. En ese punto no les importa si eso es o significa atropellar los derechos de otro pueblo. Bueno, estos grupos extremistas en su momento llegaron a asesinar al primer ministro de Israel, al primer ministro Yitzhak Rabin, que era el que había tenido el coraje, el valor de firmar con el presidente Arafat los acuerdos de paz. Lo asesinaron porque su ideología es una ideología fanática, es una ideología basada en una teología racista donde se ven a ellos mismos como los escogidos por Dios y por lo tanto pueden llegar a la tierra palestina y a tierras más allá de la antigua Palestina y confiscar esas tierras, colonizarlas. Es importante decir que en Palestina, en ese territorio que las Naciones Unidas asignó para el Estado palestino, actualmente lo que hay es una invasión y una ocupación de Israel. Una ocupación militar brutal, una ocupación militar que viola el derecho internacional. Ahí han establecido los señores de Israel más de 200 colonias o asentamientos, donde viven cerca de 500,000 de israelitas dentro del territorio palestino. Y que ese territorio palestino... Que además los arma, les apoya. Los apoya, los financia, les da casas, les da carro, pero además impide que los palestinos se puedan movilizar libremente en su propio país, en su propia tierra. Nosotros mismos experimentamos los llamados checkpoints, que son los chequeos de seguridad del Estado de Israel, del ejército de Israel, dentro de Palestina. Bueno, para empezar a la misma frontera. Y de ahí para allá, chequeo tras chequeo tras chequeo. O sea, es un pueblo sometido a una humillación permanente por muchas décadas. Sus tierras son confiscadas, se les trata de reducir al mínimo sus posibilidades de moverse, se les captura. Actualmente hay 6.000 prisioneros políticos, 6.000 prisioneros políticos palestinos capturados por Israel. 1.000 de esos prisioneros en el último mes y medio. Nosotros estuvimos en el Parlamento palestino, que se compone por 120 miembros. De los 120 miembros del Parlamento palestino hay 31 parlamentarios capturados por Israel. O sea, ahí se vive una represión terrible. Hay que decirle a la audiencia también quién es este gobierno israelita y el ejército que tiene.
Tengo entendido que después de Estados Unidos es la potencia militar más fuerte y el ejército con mayor armamento. Digamos que dentro de los ejércitos del mundo, posiblemente, tal vez no por su número, pero por su armamento, se cataloga como uno de los ejércitos más equipados. Debemos decir que Israel tiene bombas atómicas. 120 ojivas, ¿no? Por lo menos Nucleares. 200 se calculan, según los especialistas en armamentos nucleares. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Yo escucho la gran preocupación de varios países sobre el posible armamentismo nuclear de Irán, y que hay que ponerle sanciones a Irán y que hay que aislar a Irán o a Corea del Norte. Pero Israel tiene 200 armas nucleares y todo el mundo guarda un silencio cómplice. Y hay otros datos que dicen que son 400. Y pudieran ser más nucleares. porque son secretos militares. Claro. Pero lo que está fuera de duda es que tiene armamento nuclear. Tiene una aviación muy sofisticada, proveída por Estados Unidos fundamentalmente, una fuerza de tanques, una fuerza naval, una fuerza de submarinos, tiene los llamados drones, o sea, aviones no tripulados que pueden lanzar misiles, pueden lanzar cohetes, pueden lanzar bombas. Los bulldozers también. Tiene todo tipo de armamento sofisticado que lo ha usado contra la gente palestina en Gaza. Incluso armas prohibidas por el derecho internacional, como por ejemplo las bombas de racimo, que son bombas que en sí mismas contienen decenas de bombas que antes de llegar a tierra se dispersan generando una terrible mortandad. Y en este caso, en la zona más poblada del mundo. Por eso no nos extraña que se esté dando esa inmensa cantidad de víctimas. Nosotros, quiero comentarle al público, en nuestra gira que hicimos por varios puntos de Palestina, pudimos visitar un hospital en Jerusalén Oriental, que es el que debe de estar en manos palestinas, y vimos unas escenas verdaderamente impresionantes de niños heridos, de niños quemados, de niños mutilados por esas armas de Israel. ¿Y cómo no va a conocer El Salvador y va a reconocer esta situación cuando ya vivió 10 años de conflicto armado? Yo creo que si hay un pueblo que sabe lo que es estar en guerra es El Salvador. Y en ese sentido, ¿cómo considera usted que mediáticamente se maneja que es un conflicto religioso, o sea, como que se quiere, ¿cómo se llama?, borrar realmente cuál es la situación? Se quiere distorsionar y hasta cierto punto manipular. No se trata de un conflicto religioso, se trata de un conflicto que busca dejar a un pueblo, despojar a un pueblo de sus tierras, de sus derechos, que se le violan permanentemente sus derechos, y podría incluso decirse de que se busca exterminar a todo un pueblo, lo que significa genocidio. Es un genocidio. Es un genocidio. Esto lo vemos por reiteradas acciones a lo largo de los años de los gobiernos de Israel y particularmente por estos gobiernos que actualmente están en el poder, que son como la versión más extremista de esa ideología que se denomina el sionismo. El Estado de Israel, que es reconocido por muchos países del mundo, y lo hemos dicho constantemente, es un Estado que ya tiene un estatus dentro de la comunidad internacional, quiere vivir a expensas de oprimir a otro pueblo, lo cual en el largo plazo es indefendible y es insostenible, porque no pueden estar humillando de manera permanente a un pueblo donde hay, 4 millones al menos que viven en el territorio que le han dejado a Palestina, y hay por lo menos 6 o 7 millones más refugiados en todo el mundo. Esa política es una política que no tiene sentido, viola cada uno de los principios del derecho internacional humanitario y del derecho internacional en general. Debemos de recordar que Israel ha violado cada una de las resoluciones de Naciones Unidas, donde se le exige que se retire de los territorios palestinos, donde se le exige que respete los derechos esenciales del pueblo palestino. Puedo citar, por ejemplo, el caso del muro
del muro de la vergüenza, de más de 600 kilómetros de largo. No solamente es el muro, un muro que además se mete dentro del territorio palestino, ni siquiera se limitaron a separar el territorio de Israel del territorio palestino, sino que se adentran al territorio palestino por kilómetros, rodean los pueblos palestinos, los separan a uno del otro. Mira, hay casos de poblados palestinos que tal vez tienen una distancia de 6 a 8 kilómetros, pero para llegar ahí hay que dar un rodeo de 2 horas, porque el muro está de por medio. Entonces, Israel no puede seguir en esa política de negarle los derechos a todo un pueblo. No se trata de un problema religioso, porque bueno, en Palestina, hay que decirlo, primero Palestina es la tierra donde nació Jesucristo. Allá hay muchos cristianos, también hay musulmanes, obviamente, pero por muchos siglos en esa tierra convivieron judíos, musulmanes y cristianos. Cristianos de las más diversas, digamos, denominaciones. Hay mezquitas, hay iglesias, hay sinagogas y por muchos años, por siglos, la gente convivió en paz. Es más, cuando a los judíos los perseguían en Europa, muchos países musulmanes los acogieron. Todo arranca cuando se decide la creación del Estado de Israel, sin preguntarle a los palestinos, sin decirles, mire, van a venir aquí otros señores a ocupar su tierra y les vamos a quitar sus tierras y vamos a quitarle sus pueblos y sus casas. Pero bueno, fue una decisión de Naciones Unidas. Hay que entender que recién... Que pudo haber sido también en Argentina o en Pudo haber sido en Argentina según las teorías de los ideólogos sionistas, Palestina era una opción. Habían considerado Argentina, habían considerado países de África, pero bueno, decidieron que finalmente fuera Palestina. Los judíos que ahí vivían, habían vivido en paz por generaciones y generaciones y generaciones. Pero cuando llega esa colonización externa, los palestinos empiezan a ser desplazados, a ser confiscados, a ser masacrados. Hay que decir que grandes personalidades judías, como por ejemplo Albert Einstein, ya en los años 50 advertía sobre las tendencias fascistas de algunos de esos grupos judíos, fascistas que practicaban el terrorismo contra los palestinos e incluso contra los británicos. Y pareciera paradójico que tanto que sufrieron el Holocausto, ¿no? Los judíos que fueron objeto de todas estas masacres también. Y eso es algo que uno no entiende, cómo gente que vivió el horror del Holocausto, que trata de justificar su derecho a tener un Estado, a practicar su religión, que es un derecho elemental de cualquier ser humano, basándose en que ellos fueron perseguidos. Bueno, pero se la cobran a un pueblo que no los persiguió, porque los persiguieron los nazis en Alemania y otros gobiernos europeos que constantemente en aquellos tiempos, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, practicaban persecución contra los judíos, pero vinieron a cobrársela a un pueblo palestino en su propio territorio y hoy estamos pues viviendo las consecuencias de esas políticas que cada vez más creo el mundo entiende que ya no tienen una justificación. Vamos a hacer el primer corte y justamente al regresar queremos saber cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional y también la respuesta que ha dado en este caso el gobierno salvadoreño en este conflicto y en este sufrimiento que está teniendo el pueblo palestino, en donde ya van más de 2.000 asesinatos y casi 11.000 heridos, de los cuales 400 son niñas y niños. Esto será al regresar. Usted está en sintonía de Gente de Opiniones.
La memoria histórica en todo conflicto es importante. Recuérdense la masacre de Sabra y Shatila con Ariel Sharon al frente de Israel. Si no mal recuerdo, fue el año 1982. 82, la invasión de Israel al Líbano. Así es. Y El Salvador, que sabe de masacres, masacre del Zumpul, masacre del Zompote, del Calabozo, del Mozote y otras. Hablábamos con el diputado fuera de cámara de la solidaridad que ha tenido los pueblos de América Latina con Palestina. Queremos que nos cuente cómo ha visto esta respuesta de la comunidad internacional y también el papel del gobierno salvadoreño. Quiero decirle a nuestro público que nos ve que pocas veces he visto yo una respuesta de la comunidad internacional tan enérgica, tan decidida. Israel creo que no ha meditado bien las consecuencias de sus acciones. Cada vez queda más claro que ahí lo que hay no es una guerra, porque una guerra se da cuando hay dos ejércitos, más o menos balanceados. Dos fuerzas beligerantes. Dos fuerzas beligerantes. Ahí lo que hay es una agresión violando todos los principios del derecho humanitario internacional, violando las leyes mismas de la guerra, atacar mezquitas. 70 mezquitas han sido destruidas. Escuelas. Tanto es así que los sacerdotes cristianos dentro de Gaza declararon abiertas las iglesias para que los musulmanes puedan rezar. Yo conocí de un caso que nos relataban donde los señores del ejército de Israel llamaron a un asilo de ancianos dirigido por un sacerdote argentino, diciéndole que tenían que evacuar y si en 10 minutos no evacuaban iban a bombardear. Ustedes se pueden imaginar cómo puedes evacuar decenas y decenas de ancianitos, de personas minusválidas. Afortunadamente el sacerdote argentino logró comunicarse con su gobierno y el gobierno de Argentina protestó de inmediato y en el último minuto suspendieron el bombardeo. O sea, no reparan en nada. Yo tuve la oportunidad en el hospital de Jerusalén de ver a un niño que había perdido 18 miembros de la familia, incluyendo sus padres y sus hermanos, solo se quedaba con su abuelo. Un niño de 3 años, una niña quemada totalmente de la cara, con su pequeño hermanito, un bebé de 1 año y medio, posiblemente 2 años, que la explosión que mató a sus padres y a sus demás hermanos, lo lanzó al pobrecito a un árbol, y en un árbol lo encontraron los equipos de rescate. Milagrosamente salió vivo. O sea, cada principio armas de alto poder. Son armas de alto poder destructivo. Entonces, no es una guerra lo que es eso, es una agresión brutal, inhumana, despiadada, criminal. Un genocidio. Un verdadero genocidio. Porque bueno, por otro lado dicen, pero es que los palestinos nos están atacando, pero si lo que estamos viendo ahí es que un ejército ha ocupado a otro país, lo ha ocupado. Y lo sigue ocupando, y lo sigue reprimiendo. La humillación permanente a que se ven sometidos los palestinos es verdaderamente indescriptible. Yo creo que solamente viendo y viviendo y constatando en el terreno uno puede llegar a darse cuenta de lo dramático que es la situación. Quiero decirles que nosotros tenemos una comunidad de compatriotas salvadoreños en Palestina, con quienes estuvimos reunidos, estaban sumamente agradecidos de nuestra visita, sumamente complacidos de que su país, su gobierno, se acuerde de ellos. ¿Usted tuvo un reconocimiento por esa visita o no? Sí, la verdad es que desde el presidente Mahmoud Abbas hasta el último de los funcionarios y ciudadanos con los que nos reunimos, nos expresaban en una sola voz ese agradecimiento. Y me lo decía el presidente Mahmoud Abbas, a los amigos se les conoce en las circunstancias difíciles. Así es. Porque en las circunstancias normales, donde no hay ningún peligro, donde no hay ningún riesgo, posiblemente cualquiera se atreva a viajar. Pero él me decía, eso para nosotros tiene un enorme significado, que el gobierno de El Salvador retire a su embajadora de Israel, es un mensaje poderoso,
porque le está diciendo a ese gobierno, señores, ustedes están haciendo las cosas muy mal. Claro. Ustedes están violando el derecho internacional, están violando los derechos humanos. Ustedes están violando las leyes que rigen incluso la guerra. O sea, atacar hospitales, centros escolares, ambulancias, atacar centros de refugio, son crímenes de guerra. Y no hay protesta mundial. O sea, Bueno, prácticamente los países de América Latina más bien sí han dado solidaridad con Palestina, pero otros países europeos y del mismo Medio Oriente no han dicho el mismo Estados Unidos. bueno, no ha dicho. lo que sucede es que hay mucha desinformación. En Estados Unidos han habido grandes protestas. Yo supe Que no se difunden. que no se divulgan, Ajá. porque los grandes intereses pro-judíos controlan los grandes medios de comunicación. Así Entonces esas noticias no aparecen. Así es. En los países europeos han habido enormes manifestaciones. Y hablando de la difusión en cadena, me dicen que en este momento también ha retomado la señal Radio Maya Visión para poder difundir en vivo y en directo las declaraciones del diputado Sigfredo, ¿así es? Sigfrido Reyes. Quiero también preguntarle, El Salvador retira al embajador, bueno, más bien a la embajadora, ¿no? Susana Edith Gun de Jacenso, de la Embajada de El Salvador. Sí. Es una medida que se ha mantenido. ¿Cómo ha sido la dinámica de Bueno, del retiro? hay distintas maneras en que un país, un Estado, puede expresar su desaprobación y su protesta por las acciones de otro Estado. Una es simplemente un pronunciamiento en los términos más o menos enérgicos. Yo creo que nuestro país oportunamente hizo un pronunciamiento muy enérgico, señalando con nombre y apellido a los culpables de esta agresión y condenando la agresión. Y luego el presidente de la República decidió dar un paso aún más enérgico, como es el retirar a nuestra embajadora. Es un mensaje muy fuerte, es un mensaje muy claro, que establece que El Salvador no puede admitir como válido que un país, en nombre de su autodefensa, cometa cualquier barbaridad, cometa cualquier atrocidad, porque está bien, cada país tiene un derecho a la autodefensa, pero tiene que ser en proporción a la amenaza que está recibiendo. Pero cuando ya se dedica a matar niños, a matar mujeres, a matar ancianos, a mutilar niños, a destruir hospitales y escuelas, a prácticamente destruir toda la infraestructura civil. Quiero decirles que Gaza, con todo y lo que es una zona pequeña relativamente, es una zona donde existe una industria, donde existe una actividad económica, y me resultaba sorprendente cuando decían los amigos del gobierno palestino que Gaza, con todas sus limitaciones y el bloqueo al que está sometido, porque a Gaza no se puede entrar ni por aire, ni por agua, ni por tierra. Yo solicité formalmente ir a Gaza y el gobierno de Israel, a través de la autoridad palestina, me respondió que no se podía porque era muy peligroso. Y yo me pregunto, ¿y quién es el peligro? El peligro es Israel. Y no se nos permitió ir a Gaza para constatar de manera más cercana la tremenda destrucción que se ha generado contra ese territorio. También en Cisjordania, digo, sí, que es la zona, digamos, de la margen occidental del río Jordán, así se le conoce a esa zona del mundo, donde está la capital palestina actual, que es Ramala. También han habido numerosas violaciones a los derechos humanos. Hay más de 20 personas asesinadas en las últimas 6 semanas. Yo pude estar en la casa de un joven de 16 años, un jovencito, creo que ahí mostraron una foto de él. Este jovencito salió de su casa a las 4:30 de la mañana a la mezquita que estaba como a una cuadra de su casa. 3 israelitas lo tomaron por la fuerza, lo metieron a un auto, lo golpearon,
y en un lugar despoblado lo rociaron de gasolina, le dieron a beber gasolina y lo quemaron vivo. 16 años tenía el jovencito. Los culpables de ese asesinato están libres. A 2 los dejaron libres porque el juez dijo que eran menores de edad y por lo tanto no los podía meter presos. Y al tercero, que era mayor de edad, el juez lo declaró que no tenía las facultades mentales, llamémosle normales. Entonces los 3 están libres, pero eso lo viven los palestinos todos los días. Sí. Todos los días. Entonces, porque les meten a estos colonos israelitas una ideología altamente racista. Sí, desde que nacen. Desde que nacen. Hay que decir, y es bueno que lo sepa nuestro pueblo, que ese concepto de los judíos como un pueblo superior a los demás es un concepto plenamente racista. Y que además hay mucho de engaño en todo eso. A mí me da mucha pena ver incluso aquí algunos líderes religiosos defendiendo ese concepto de Israel como un pueblo escogido. Bueno, allá encontramos situaciones que nos relataban las autoridades palestinas, de cómo estos colonos no son en realidad judíos, llamémosle, de nacimiento. Son personas que las han fanatizado y las terminan llevando a Israel. De Polonia, de Rusia, de Argentina. Bueno, nos explicaban un caso de una colonia donde hay 350 peruanos. ¿Cómo que son peruanos judíos? Claro, adoptan, ¿no?, la religión. Sí, resulta judía. que un rabino israelita se fue allá para la Amazonía y convenció a una tribu de indígenas peruanos, que ellos eran parte del pueblo escogido por Israel, y los convirtió al judaísmo. Y hoy esos indígenas peruanos viven en Palestina como y reclaman ser los herederos de Dios. O sea, situaciones tremendamente absurdas, donde a determinada gente se le fanatiza, se le inculca una ideología, en este caso una ideología racista, una ideología que proclama la superioridad de esa religión, basada en conceptos de orden teológico, no en conceptos del derecho. En dogmas, al final también. En dogmas, no en conceptos basados en el derecho de la civilización contemporánea. Entonces terminan colonizando las tierras y arrebatándoselas a sus legítimos dueños de toda la vida. Entonces, esa situación, pues lo que genera son permanentes choques, permanentes enfrentamientos. Hoy estamos en esta situación en Gaza. Afortunadamente se logró un cese al fuego que termina hoy a la medianoche. Egipto no ha estado en la sabemos mediación, hasta dónde se va a prolongar. Egipto ha estado interviniendo en esta mediación, pero ya se ve como una constante, que cada 2 o 3 años Israel desata una guerra contra Palestina. Porque la anterior fue hace como 4 años y la anterior había sido hace como 8 años. Entonces, ya es como un mecanismo de relojería que el gobierno actual de Israel desata esas agresiones, ya sea contra Gaza, contra el Líbano, con el fin de mantener un estado de terror hacia su misma gente y con el fin de impedir que se cumplan los acuerdos que deben de llevar al establecimiento de un pleno Estado palestino. En la mediación que está haciendo en este momento Egipto, en donde está esta tregua que terminaba ya a las 12 de la noche, también Venezuela ha enviado ayuda humanitaria y ha establecido en su país el acogimiento de personas, de niños y niñas sobre todo, que han quedado huérfanos de padre y madre por estas agresiones. ¿Qué opinión le merece esta solidaridad? Bueno, me parece que es una solidaridad que se tiene que aplaudir,
Ojalá y tuviésemos los recursos para imitarla, porque, bueno, además de acoger a estos niños, entiendo que este día un avión venezolano estaba llegando a Egipto, llevando ayuda humanitaria, medicina, alimentos, etcétera, tanto de Venezuela como de otros países del ALBA. Entonces, me parece que es una muestra que yo pude palpar allá en Palestina de esa solidaridad y que los palestinos agradecen de una forma verdaderamente genuina. Comentaba que en Ramallah, la capital palestina, que es la sede de la Autoridad Nacional Palestina, el día antes que llegáramos había habido una enorme concentración de la población para agradecer a los pueblos de América Latina, no a cualquier pueblo, a los pueblos de América Latina, incluyendo al pueblo de El Salvador, y que ese día sonó en Ramallah el himno del Salvador, y se colocó la bandera salvadoreña como un gesto de agradecimiento, un gesto de reconocimiento. Yo creo que solo aquellos que nunca han practicado la palabra solidaridad, ni la tienen en su vocabulario, ni la entienden, se pueden oponer y pueden vociferar de la manera más violenta contra las acciones de solidaridad que Venezuela o El Salvador o cualquier otro país puedan promover por el pueblo de Palestina, como pudiera ser por cualquier otro pueblo. Justamente voceros de la derecha han querido desvirtuar esta visita que usted ha realizado a Palestina, han querido deslegitimar esta misión de solidaridad y quisiéramos saber cómo interpreta usted estos señalamientos. Bueno, primero lo interpreto como un gesto verdaderamente desesperado de una ultraderecha que ya no puede seguir controlando la política exterior del país y mucho menos nos puede limitar para expresar nuestra solidaridad con otros pueblos. Yo desde antes de mi visita había ya denunciado que había recibido amenazas de muerte, había recibido todo tipo de amenazas y de presiones para no cumplir con esta misión. Y por supuesto que durante la visita ese odio se multiplicó, sí. Utilizando redes sociales. Creo yo que en eso evidentemente la ultraderecha de corte arenero manifestó lo peor que pueden expresar, su odio, su coraje de ver que hoy podemos apoyar y tenemos el deber de apoyar a ese pueblo agredido, que se terminó aquella historia donde El Salvador automáticamente aparecía alineado a las posiciones más inhumanas de Israel, a las posiciones más recalcitrantes de Israel. Eso es cosa del pasado, que se olviden, eso no va a volver a El Salvador. Afortunadamente tenemos un gobierno distinto desde el año 2009. Entonces, ellos han tratado de manipular, ellos han tratado de engañar. Incluso de los impuestos de la bueno, gente, etcétera. Recurren a los peores argumentos, como decir, es que como tenemos problemas de violencia en El Salvador, no podemos ser solidarios. Es que como aquí pasa esto, no podemos ser solidarios. Como pasó lo otro, no podemos ser solidarios. Pero esta fue una invitación, además. Por supuesto, una invitación de un gobierno amigo. Entonces, porque dentro de su mente no existe ese concepto de solidaridad. Dentro de su mente lo que hay es un terrible odio, es un terrible fanatismo que lamentablemente es alentado por los medios de comunicación de la ultraderecha, por algunas sectas religiosas que no tienen ni idea, pero ni idea de lo que están hablando. Quiero decirles, por ejemplo, a ciertos líderes religiosos que los cristianos de Palestina son perseguidos por Israel, que no les permiten llegar a los lugares santos de los cristianos en el mundo. No pueden ir. Un palestino de Ramallah, de Belén, no puede ir a Jerusalén. Por la agresión. Tengo que ir a un corte. Al regresar vamos a retomar un tema sobre la agenda legislativa también, aprovechando que está el presidente de dicho órgano legislativo. Ya regresamos.
Hemos estado hablando los dos primeros espacios sobre el tema de Palestina y el tema de la visita del presidente del Congreso a ese país como un gesto de solidaridad de ese gobierno y también del Congreso Legislativo. Pero no podemos dejar ir al diputado sin que nos dé una valoración bien rápida del tema de la elección de Corte Suprema, Corte de Cuentas, el pasado 31 de julio, porque también hay como una amenaza. Allá empezaron las demandas de inconstitucionalidad, entonces queremos su valoración. La Asamblea cumplió con un proceso de elección que yo puedo calificar de ejemplar. En el caso de la Corte de Cuentas, más de 80 candidatos, un proceso público además, donde finalmente se llegó a una decisión que me parece una decisión legal, legítima y constitucional. Igual elegimos al Tribunal Supremo Electoral, que entre otras cosas tiene un gran cometido por delante. En apenas unos meses tenemos una elección de diputados y consejos municipales. Y también superamos el vacío que existía en la Corte Suprema de Justicia, que no tenía presidente, porque por una decisión inconstitucional, por lo demás, de magistrados de esa sala constitucional, destituyeron en un acto de revancha y un acto político al presidente que había electo la Asamblea. Hoy pues estamos en una situación donde las instituciones están ya, diría yo, formalmente constituidas, y por supuesto que habrán quienes querrán de nuevo desestabilizar a las instituciones públicas y generar una situación de ingobernabilidad, descabezando a estas instituciones. Yo lo que quiero decirle al ciudadano es que la Asamblea cumplió con su papel respetando la Constitución, y yo haría un llamado a que respetemos las decisiones que constitucionalmente la Asamblea adopta. Yo sé que a determinados grupos de la ultraderecha no les ha gustado el resultado de estas elecciones, pero yo les invito a que acepten la democracia. La democracia implica discusión, implica debate, pero al final de cuentas implica que se toman decisiones, y la Asamblea tomó decisiones. Igualmente en el caso de las reformas en materia tributaria, creo que la Asamblea analizó por más de 2 meses las distintas propuestas que se tenían y finalmente llegó a una decisión. Entiendo yo que al gran capital no le ha gustado, más que todo a los dueños de los grandes periódicos, que antes evadían $8 millones al año. Imagínense lo que son $8 millones al año. En 5 años son 40 millones. Y han disfrutado de este privilegio prácticamente por toda la vida. El Hospital Nacional de la Mujer, 41 millones va a costar. ¿Ha costado? Por ejemplo, se podría construir con lo que estos señores podrían haber contribuido, pero evadieron todo el tiempo. Yo por eso les doy, digamos, hasta cierto punto la razón cuando lanzan sus ataques rabiosos contra la Asamblea. Un ataque desmedido, un ataque despiadado, un ataque virulento, porque antes la Asamblea les hacía los mandados. Hoy la Asamblea no está a su servicio. Hoy la Asamblea está al servicio de intereses de las mayorías de este país. Y al quitar ese tipo de privilegios, yo entiendo que ellos se sientan golpeados, porque van a tener que pagar impuestos. Los señores del Diario de Hoy, de la Prensa Gráfica, del Diario El Mundo, van a tener que pagar impuestos. Y otros grupos del gran capital que evadían impuestos, hoy pues van a aparecer publicados sus nombres y los nombres de sus empresas. Y otros que declaraban pérdidas año tras año tras año, pues hoy van a tener que pagar. Evidentemente la furia que esto desata en los grupos de poder económico y los grupos mediáticos extremistas de derecha es enorme, pero no nos van a atemorizar con eso, y creo pues que la población entiende de que estas medidas van en la dirección de fortalecer los programas sociales que se comenzaron en el pasado gobierno, profundizarlos, ampliarlos en la medida de lo posible, y que no se está afectando para nada a las personas humildes, a las personas de bajos ingresos, que son medidas claramente enfocadas a combatir la evasión que han disfrutado aquí estos grupos económicos por muchas décadas, pero le llegó su fin a ese tipo de impunidad tributaria.
Bueno, pues el punto está puesto. Qué bueno que hay otros medios que difunden la versión en vivo y en directo de la gente que está en este caso el presidente de la Asamblea, el que fue a Palestina. Es importante que la población se informe antes de emitir opinión y de irse por una corriente de redes sociales. Pues hay que informarnos bien. Este pueblo redes sabe de sociales guerras. además manipuladas. Así es. Porque ya esa industria de los troles como que se volvió muy popular para ciertos grupos de la ultraderecha, que al final lo que expresan son insultos, son desinformaciones, son muestras hasta cierto punto de desesperación, porque ya no pueden controlar una situación que antes para ellos era lo más natural del mundo controlar. Agradecemos mucho entonces su presencia, esperamos volverlo a invitar porque el tema de Palestina creo que da para más. Da para más, evidentemente. No es Esto ha sido apenas una pequeña descripción de una es. situación tan dura que vive ese pueblo. Así es, y en Gente Ve Opiniones y en la programación en general vamos a estar informándole sobre esta situación tan tremenda que está viviendo esa población que no se lo merece. Lo invitamos para el día de mañana a las 7 de la noche nuevamente aquí en Gente Ve Opiniones y muchísimas gracias por haber estado en sintonía de este canal.